Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a grabar hoy un vídeo sobre la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público. ¿Vale? Es el primer vídeo que grabamos sobre esta ley, que es bastante más corta que la Ley 40/2015, pero que también sale en los exámenes de las oposiciones. Entonces vamos a ver algunas preguntas y aquí en esta ley hay una serie de conceptos que se van a repetir muchísimo, ¿vale? Vamos a tratar de explicarlos. Yo soy Emilio Blasco, este es mi canal de preparador de opositores y bueno, vamos a ver, insisto, preguntas reales que han salido en exámenes de convocatorias oficiales de oposición, ¿vale? Bueno, vamos allá. La primera pregunta dice, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, ¿vale? Y antes de empezar con esta pregunta, permitirme que hay tres conceptos que tenéis que dominar, que son el concepto de delegación de competencias, el concepto de la avocación y el concepto de encomienda de gestión, ¿vale? La delegación de competencias, ya lo veréis cuando lo leáis, simplemente es que un organismo delega en otro una competencia, ¿vale? La vocación es que el órgano inferior, porque no se ve capacitado, pasa esa competencia a el órgano superior. Y la vocación va del órgano inferior al órgano superior. Y, por otro lado, ¿vale? Lo que comentábamos, la encomienda de gestión es que un órgano administrativo lo que hace es que, por ejemplo, porque no tiene la capacidad o los medios técnicos necesarios, encomienda, de ahí digamos, el nombre de esta figura, encomienda la gestión de ese acto administrativo a otro organismo de la administración, ¿vale? Y insisto, leeros bien estos tres conceptos: delegación de competencias, avocación y el último, encomienda de gestión. Hay más, ¿vale? Pero bueno, estos tres son fundamentales y ya veréis que en las preguntas que vayamos haciendo y en los vídeos de esta ley 40/2015 van a salir bastante, ¿vale? Bueno, empezamos con la pregunta uno. Dice, si alguna disposición atribuye la competencia a una administración sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. Esta es verdadera, ¿vale? El apartado A es verdadero, está en el artículo 8.3 de esta ley 40/2015. Este artículo 8 es un artículo fundamental que trata sobre la competencia y lo que nos dice en este apartado A es que, insisto, si alguna disposición, ¿vale?, le da la competencia a una administración, pero no dice qué órgano es el que tiene que ejercer esa competencia, pues entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Pues la ley 40/2015 entiende que esa facultad para instruir y resolver esos expedientes corresponde a los órganos inferiores por razón de la materia y del territorio, ¿vale? Es una norma para poder trabajar. ¿Qué pasa si no nos han dicho quién es competente? Pues ahí lo deja perfectamente claro. O ese apartado A es verdadero. Entonces, las siguientes, la B, la C y la D, serán falsas. Y lo que hacen, como siempre, es usar, digamos, los enunciados de la ley, cambiándoles frases, o mejor dicho, cambiándoles palabras para equivocar. Entonces, en el apartado B, por ejemplo, dice, en ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias. Acordaros que estamos en el artículo 8
delegación de competencias, en ningún caso podrán ser objeto de delegación de competencias relativas a los asuntos que se refieren a relaciones con la jefatura del Estado. Hasta aquí es verdadera. Luego empieza el gobierno de la nación. Es falsa, porque tiene que poner la presidencia del gobierno de la nación. La presidencia de las Cortes Generales. Falso. Debe poner las Cortes Generales solamente. Y los consejos de gobierno de las comunidades autónomas. Ahí debe poner las presidencias de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas. Entonces, insisto, este apartado B, que es falso, es el artículo 9.2, delegación de competencias, que os tenéis que leer, y lo que hacen es quitar y poner presidencia en distintos apartados de este párrafo 9.2 para confundir. ¿Vale? Apartado C, que también es falso. Dice, en los supuestos de delegación de competencias en órganos dependientes, y ahí es donde es falso, porque tiene que decir, en los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes, jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser abocado únicamente por el órgano delegante. Ya sabéis lo que es la avocación. Del órgano inferior lo pasamos al órgano superior. ¿Vale? Esto está en el artículo 10 que regula la avocación, ¿vale? 10 apartado 1. Y la última, la D, también es falsa. Dice, las delegaciones de competencia, las avocaciones y las encomiendas de gestión deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado, en el de la comunidad autónoma o en el de la provincia, según la administración a que pertenezca el órgano delegante. ¿Vale? Es falsa porque el artículo 9, en su apartado 3, dice las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado, en el de la comunidad autónoma o en el de la provincia. Entonces, delegación de competencias y la revocación son las que tienen que publicarse en el Boletín Oficial del Estado, ¿vale? No la avocación ni las encomiendas de gestión, que no existe la obligación de publicarlas en el BOE, ¿vale? Insisto, pregunta 1, leeros el artículo 8, el artículo 9 y el artículo 10. La competencia, ¿vale? La delegación de competencias, ¿vale? La avocación, ¿vale? Y nada, son preguntas, insisto, son conceptos que salen muchísimo en el tipo. La pregunta 2 dice, según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, ¿dónde se entenderán adoptados los acuerdos de un órgano colegiado cuando se asista a distancia? Es decir, en esta ley 40/2015 trata los órganos colegiados. No voy a entrar aquí a explicarlo porque el vídeo sería larguísimo, pero suelen preguntar esto, que cuando se adoptan esos acuerdos a distancia, ¿vale? ¿Dónde, dónde se entenderán adoptados? ¿En qué lugar? ¿Vale? Ya que está funcionando a distancia, entonces donde esté el presidente, donde esté ubicado ese órgano colegiado, es decir, en la ciudad, en el pueblo, donde esté ubicado ese órgano colegiado, donde esté la mayoría de los miembros que asisten a esa reunión a distancia, podría ser una posibilidad. ¿Vale? Pues aquí lo que hace, por no leeros todas las opciones, la A, la B, la C y la D, lo que hace es ir jugando con las palabras, mezclándolas
Y al final tenéis que tener claro que el artículo 17, en el apartado 5, que dice convocatorias y sesiones, dice cuando se asista a distancia, acordaos que estamos en el funcionamiento de un órgano colegiado a distancia, ahora con todos estos medios de tecnología que se hacen videoconferencias, estamos hablando de este caso, cuando se asista a distancia, los acuerdos que adopten estos órganos colegiados se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado. ¿Vale? Entonces, acordaros, muy importante. Reuniones a distancia, los acuerdos se entienden adoptados en aquel lugar donde el órgano colegiado tenga su sede. Y en su defecto, donde esté ubicada la presidencia de ese órgano colegiado. ¿Vale? Insisto, artículo 17, apartado 5 de la Ley 40/2015. Pregunta 3. Dice, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, perdón, en su actuación y relaciones, las administraciones públicas deberán respetar los siguientes principios. Entonces, en el artículo 3, muy interesante, por cierto, lo que hace es enumerar una serie de principios que deben de cumplir las administraciones públicas en su funcionamiento. Entonces, hay varios principios. Apartado A dice, nos pide la incorrecta, la falsa. Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. Esta es verdadera. Segundo lugar, eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Esta es la falsa, la que nos piden la falsa, la incorrecta, luego marcaríamos la B. ¿Y por qué es falsa? Porque cuando estamos hablando de asignación y utilización de los recursos públicos, esto es un concepto económico, digo que yo me acuerdo que nos explicaban en la Facultad de Economía hace ya muchos años. Entonces, cuando estás hablando de asignar recursos, estás hablando de eficiencia. Es un concepto que es la eficiencia económica, no la eficacia. Entonces, ya os advierto que en estos tipos test casi siempre lo que hacen es cambiar la palabra eficacia por eficiencia y al revés. Entonces, quedaros muy bien cuando pone eficacia y cuando pone eficiencia, porque están obsesionados y siempre hacen el mismo cambio. ¿Vale? Con lo cual, os aseguro que lo van a preguntar. Entonces, insisto, la B es la falsa porque es eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. ¿Vale? Eficiencia a la hora de asignar el dinero que tienes como presupuesto. Ser eficiente en la asignación de los recursos económicos. Y la eficacia, el otro concepto, la eficacia es en el cumplimiento de los objetivos fijados. Ser eficaz es cumplir lo que tú te has propuesto o lo que la administración se ha propuesto. Eso es eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. Entonces, espero haberos explicado correctamente, que lo hayáis entendido, la diferencia entre estos dos conceptos económicos, eficacia y eficiencia. De todas formas, vosotros podéis mirarlo en Internet, podéis leer artículos que hay económicos, porque curiosamente es algo que preguntan a nivel jurídico. Son los dos únicos conceptos que he visto yo que preguntan en la oposición, que son conceptos económicos, que realmente pues salen siempre. Cambiar la eficacia por la eficiencia.
¿vale? Y luego los otros dos principios son verdaderos, que los leo, pero bueno, no tiene más importancia. Dice buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. Ese es un principio verdadero. Y el otro dice participación, objetividad y transparencia en la actuación administrativa. ¿Vale? Ese también es verdadero. Entonces, leeros el artículo 3 y sobre todo fijaros en esas dos frases donde pone eficacia y eficiencia. Las preguntan según. La pregunta número 4 dice, indique cuál de las siguientes afirmaciones de la Ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público referidas a la competencia es falsa. Estamos otra vez en la competencia, ¿vale? Acordaros el artículo 8 que os había dicho que os tenéis que estudiar. Dice apartado A, que es la verdadera. La competencia es irrenunciable. Esta idea es fundamental. La competencia es irrenunciable. Es decir, no se puede renunciar a la competencia, ¿vale? El órgano administrativo, la administración, no puede renunciar a la competencia. Y se ejercerá esa competencia por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, lógico, salvo los casos de delegación de competencia o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en esta o en otras leyes. ¿Vale? Esta es verdadera, insisto, la competencia es irrenunciable. Apartado B, C y D son falsos. Lo mismo, ¿vale? Dice, eh, perdón, son verdaderos, ¿vale? Me he equivocado aquí, perdón. Está pidiéndonos la falsa, ¿vale? Disculpad. La A es verdadera, la B es verdadera, la C es verdadera y la D es la falsa, ¿vale? Disculpar el lapsus. Entonces, repito, la A es verdadera, la B dice la delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia. También es fundamental esto. Así como antes decíamos que la competencia es irrenunciable, que es verdadero, también es importante que sepáis cuándo se altera la titularidad de esa competencia. Entonces, en la delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia, ahí no hay alteración de la titularidad de la competencia. ¿Vale? La competencia sigue siendo del órgano original, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevé. Esto está en el artículo 8, también apartado 1, en el segundo párrafo. La C también es verdadera. Acordaos que nos están preguntando la falsa para marearnos, que conmigo lo han conseguido. Dice la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentrados en otros jerárquicamente dependientes de aquellos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias. Verdaderas. Artículo 8, apartado 2. Y la última, que es la falsa, la que nos piden, de si alguna disposición atribuye la competencia a una administración sin especificar el órgano que debe ejercerla, esta ya nos debe de sonar, porque estaba en la pregunta 1. Se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos, acordados que ponía, inferiores. Y aquí, sin embargo, nos pone a los órganos superiores. Y por eso es falso, ¿vale? Han cambiado inferiores y han puesto superiores. ¿Eh? Acordaros, esa respuesta siempre son los órganos inferiores. Bueno, pregunta 5.
De acuerdo con el artículo 11, que es la encomienda de gestión de la Ley 40/2015, en relación a las encomiendas de gestión, señala la respuesta verdadera. Apartado A, es la verdadera. Que la encomienda de gestión no supone, ya lo hemos dicho, no supone cesión, perdón, de la titularidad de la competencia, ni de los elementos sustitutivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda. Verdadero artículo 11.2 de la ley. Parece lioso, pero no lo es. Encomienda de gestión, no hay cesión de la titular de la competencia y que sigue siendo del órgano original, no del órgano al cual le encomendamos la gestión. Ese órgano no tiene la titularidad de la competencia, la seguimos teniendo nosotros, ¿vale? Siendo responsabilidad de la entidad encomendante, ¿vale? Del que manda, del que da esa encomienda, dictar los actos o resoluciones que den soporte a la concreta actividad material. Apartado B, C y D son falsos. Lo que hacen es, como siempre, cambiar palabras de los enunciados. En ningún caso la entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal. Sigue la frase, pero paro ahí, porque dice en ningún caso, ahí es falso. Tiene que poner en todo caso, siempre la entidad o el órgano encomendado tiene la responsabilidad o es el encargado del tratamiento de los datos de protección personal, ¿vale? Acordados la ley de protección de datos. Lo que nos está diciendo es que al órgano que le encomendamos esa gestión, ese órgano tiene que ser el órgano responsable del tratamiento de esos datos de carácter personal. Apartado C, falso también. Las encomiendas de gestión podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. Es falsa, ¿vale? Porque las encomiendas de gestión no pueden tener por objeto los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. Esto lo veremos más adelante en unos vídeos que todavía no he grabado, que será sobre la ley de contratos del sector público, ¿vale? Que ya la veremos en su día. Entonces, simplemente quedaros con esta idea. Esa ley de contratos del sector público no le afecta en absoluto la ley 40/2015, ¿vale? Es decir, que no, cuando veáis que os pone que cualquier figura jurídica de esta ley 40/2015 afecta a esa ley de contratos del sector público, pensar que ya es falsa, ¿vale? La posibilidad. Y luego la D dice, la realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las entidades de derecho público no podrá ser encomendada a otros órganos o entidades de derecho público de la misma o de distinta administración. Esta es falsa porque sí que se puede decir, la realización de actividades de carácter material o técnico eh, podrá ser encomendada a otro órgano o entidad. Es decir, que en vez de poner podrá, han puesto no podrá, ¿vale? Entonces, creo que lo comenté en el último vídeo de la Ley 39/2015,
en la parte 5 que lo que hacen es cambiar los verbos, ¿vale? Entonces ponen el no delante y ya pues han conseguido hacer falsa una, una respuesta. A nosotros nos suena muchísimo porque vemos que es prácticamente igual, pero al tener el sentido negativo, pues ya la hemos fastidiado. Bueno, pregunta 6. Dice, según el artículo 8 de la Ley 40/2015, la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente superiores, ¿vale? Esta es falsa. Tiene que poner podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquellos, ¿vale? Apartado B. Esta es la verdadera. De la delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de elementos determinantes de su ejercicio. ¿Vale? Artículo 8, apartado 1. La C, que también es falsa, dice, no se pueden delegar las competencias. Sabemos que la competencia sí que se puede delegar, ¿vale? La competencia sí que se puede delegar. Apartado D dice, la competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de desconcentración. No tiene que poner salvo los casos de delegación o avocación. ¿Vale? Insisto, ya sé que es duro este tema, estas figuras jurídicas, pero es que hay que practicar porque, bueno, tenemos que aprobar el tipo test y son figuras que salen muchísimo. La pregunta número 7 dice, según el artículo 11, ¿vale? Apartado dice, la encomienda de gestión supone la cesión de la titularidad de la competencia. Estamos otra vez con lo que os he dicho, la cesión de la titularidad. Yo creo que ya os lo sabéis. La encomienda de gestión no supone ceder la titularidad de la competencia. El apartado B, que es la verdadera, que es el artículo 11, encomienda de gestión, en su apartado primero, de la realización de actividades de carácter material o técnico, de la competencia, de los órganos administrativos o de las entidades de derecho público. Podrá ser encomendada a otros órganos o entidades de derecho público de la misma o de distinta administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. ¿Vale? Es un caso típico de justificar por qué la administración lleva a cabo esa encomienda de gestión, que es lo que se explicaba antes, por razones de eficacia o porque no tenga los medios técnicos necesarios para desempeñar esa actividad. Acordaos aquí, aunque esta es verdadera, os advierto que en muchos casos cambian esa palabra que es eficacia por eficiencia y ya es falsa, ¿vale? Entonces acordaros que es eficacia ahí en este caso. La C dice, solo se podrá la encomienda de gestión a un órgano si hay delegación de competencias previas. Falsa, ¿vale? No exige la encomienda de gestión una delegación de competencias previas. Y la D, es la última, dice, la encomienda de gestión se referirá exclusivamente a la realización de informes. ¿Vale? Esta es falsa, yo creo que es la que se ve claramente que es falsa. ¿Vale?
La 8 dice, en relación con la delegación de firma que también os la tenéis que estudiar, aunque no es tan importante como la vocación, la encomienda de gestión, la delegación de competencias, también la suelen preguntar. La delegación de firma dice, apartado A, dice, en las resoluciones y actos que se firmen por delegación, se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia. Esta es la verdadera. La delegación de firma está en el artículo 12 de esta ley 40/2015. En este caso, esto es el artículo 12, apartado 3. ¿Vale? Acordaros, la delegación de firma habrá que hacer constar en la resolución administrativa, en el acto administrativo que se ha llevado a cabo esa delegación de firma, ¿vale? Y la autoridad que ha llevado a cabo esa delegación, de quién procede esa delegación de competencia. Luego el apartado B, el C y el D son falsos, pero los vamos a ver también. El apartado B dice, la delegación de firma tendrá que publicarse previamente en el diario oficial de la Generalitat Valenciana. Falso, ¿vale? No necesita esa delegación de firma publicarse en el diario oficial de la Generalitat Valenciana. La C dice, la delegación de firma supone la previa cesión de las competencias, ¿vale? También falso. Y la D dice, no existe la delegación de firma en la ley 40/2015, ¿vale? Aquí han dejado caer la de no existe, por si alguien dudaba, Jorge tiene razón y la pone como verdadera. Acordaros que sí que existe y tanto que existe la delegación de firma en la ley 40/2015 y aunque no la suelen preguntar mucho, existe y está regulada en el artículo 12 de esta ley. Pregunta 9. Que según la ley 40/2015, que ya lo sabéis, de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público, es motivo de abstención tener un parentesco con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento de. Esto es una figura, la abstención, que ya la veremos, y la recusación la veremos, por no hacer este vídeo excesivamente largo, porque va a volver a salir. Entonces, está regulada en el artículo 23 y lo que les encanta preguntar es el final, es decir, en el procedimiento de, y ahí hay que saber, consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo. Esto es lo que hay que saber, porque es lo que cambia. Cambia, ponen segundo grado, primer grado, tercer grado, mezclan afinidad con consanguinidad y al final en el examen es muy complicado acordarte realmente, entonces hay que memorizarlo. Cuarto grado, ¿vale? Cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ¿vale? Y la última pregunta, para no hacer el vídeo muy largo, en la pregunta 10 dice, señale cuál de los siguientes enunciados es verdadero según el artículo 13 de la Ley 40/2015 respecto de la suplencia. Bueno, aquí la verdadera es la D, con lo cual la A, la B y la C son falsas, pero las vamos a ver también. La suplencia implicará alteración de la competencia. Yo ya sospecharía. Y para su validez no será necesaria su publicación. Pues es falsa.
porque la suplencia no implica alteración de la competencia y tampoco, perdón, tampoco necesita publicación, ¿vale? Pero acordaros, suplencia no supone alteración de la competencia. El apartado B dice, si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato inferior. ¿De quién depende? ¿Vale? Esta es falsa porque tiene que poner por quien designe el órgano administrativo inmediato superior. ¿Vale? Al final, también si lo pensamos, si no se designa quién es el suplente, la competencia, ¿quién va a decir? Pues el órgano superior. Al final el que decide normalmente es el superior, no el inferior. El apartado C dice, en las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, se hará constar esta circunstancia y se especificará quién efectivamente está ejerciendo esta suplencia. Hasta aquí parece verdadera y lo es. Pero yo la segunda parte es falsa porque dice, no siendo necesario concretar el titular del órgano en cuya suplencia se adopta. Entonces, claro, yo lo he dicho muchas veces, cuando dice que no es necesario concretar, no es necesario motivar, suelen ser falsas siempre, porque la ley de procedimiento administrativo lo motiva todo, lo concreta todo. Luego, sí que es necesario concretar el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan, ¿vale? Esas resoluciones y actos. Y finalmente la D, que afortunadamente es la verdadera, dice, en la forma que disponga cada administración pública, los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que hayan sido declaradas su abstención o recusación, ¿vale? Y esta es la verdadera. Ya os lo digo, ya veremos en un próximo vídeo lo que es la abstención y la recusación. Dos figuras también fundamentales de esta ley 40-2015. Os animo a aquellos que tengáis tiempo a verlo por vuestra cuenta, ¿vale? Nada, ya hemos acabado este vídeo, el primero de esta ley 40-2015 de régimen jurídico del sector público. Haremos más vídeos de esta como de la ley 39-2015. Os animo también a ver el apartado de vídeos sobre la Constitución española, que creo que son también muy útiles para preparar la oposición. Me tenéis a vuestra entera disposición. Sería para mí pues una alegría que os pudierais suscribir a este canal y así pues bueno, apoyar el esfuerzo que estoy realizando y bueno, nada más que agradeceros vuestra atención, animaros como siempre, sobre todo si sois más mayores como yo, a estudiar y a preparar la oposición, que yo sé que es un esfuerzo adicional, pero os animo especialmente a vosotros y a vosotras y ya veréis cómo lo conseguís. Muchísimas gracias, un fortísimo abrazo y buenas tardes. Hasta luego.